Gracia y paz a todos. Me da gusto estar aquí con todos ustedes esta mañana. Bueno, tendría que decir que Juan el Bautista es uno de los personajes más interesantes de todo el Nuevo Testamento. Durante el ministerio de Jesús leemos acerca de una gran cantidad de personajes que lo rodeaban. Hay niños pequeños, soldados romanos, varios enfermos, hay líderes judíos engreídos, funcionarios gubernamentales de alto poder y, claro, están los discípulos que a veces dicen algunas tonterías. Pero ninguno de estos personajes es tan extraño o colorido, podemos decir, que Juan el Bautista o como Juan el Bautista. Y sin embargo Jesús dijo de Juan: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué Jesús diría esto acerca de Juan? Bueno, no fue porque veniera de una familia rica o poderosa, su padre era uno de los muchos sacerdotes y no tenía un estatus especial, y no era porque estuviera vestido con ropas finas. Se nos dice que él llevaba una prenda de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Bueno, Jesús no dijo esto porque él fuera un hombre de buen gusto en la comida. Se nos dice que sus alimentos eran langostas y miel silvestre. Un hombre modesto, ni siquiera bebía vino. Y no fue porque Juan tenía una casa grande o grandiosa. Se nos dice que permaneció aislado en el árido desierto de Judea antes de comenzar su ministerio de 30 años. Su apariencia, su dieta, su situación de vida. Juan el Bautista era un hombre bastante extraño. Y a pesar de estas cosas, antes de nacer, un ángel le dijo a su padre Zacarías que él será grande delante del Señor. Jesús también lo llamó profeta y más que profeta. Y Jesús dijo que él era una lámpara que ardía y lo alumbraba. Y también dijo de él que nadie es mayor que Juan el Bautista. Así que, ¿por qué Jesús dijo esto de Juan? Bueno, tenía que ver con su rol en la historia del hombre. Él fue el mensajero designado por Dios que describe en Malaquías 3 y también Isaías dijo: la voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Juan el Bautista fue grande debido a su papel especial en la historia de la humanidad como el precursor. Él era el hombre que debía preparar los corazones del pueblo judío para recibir a su rey prometido. Juan era el heraldo del Mesías. Juan fue un testigo testificando de Jesucristo. Y miramos la primera vez que aprendemos de Juan el Bautista en el capítulo 1. Ve allí por favor conmigo en tus Biblias. El Evangelio de Juan, como hemos dicho, fue escrito para enseñarnos la verdad acerca de Cristo. Y Juan, su autor, tiene su propósito declarado en Juan 20:31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Así que Juan quiere que creamos la verdad acerca de Cristo para que podamos encontrar vida. Desde el comienzo en su libro, Juan declara verdades maravillosas acerca de Jesús. Versos del 1 al 5 que miramos la semana pasada, dice que Jesús es la palabra de Dios, es el Dios eterno, Él es el creador de todas las cosas y Él mismo es la fuente de vida y luz para todos los hombres. Pero cuando venimos a nuestro texto en el verso 6 al 8, Juan tiene un cambio abrupto de tema aquí. Él pasa de hablarnos acerca de la palabra que era Dios, ahora a este hombre enviado por Dios. Así que sígueme mientras leo este pasaje comenzando en el verso 6. El autor escribe: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Que el Señor agregue su bendición a la lectura de su palabra. Así que Juan 1, 6 al 8 destaca Juan, a este Juan conocido como, no el autor, sino que este es Juan el Bautista. Los 4 evangelios mencionan a Juan el Bautista como el precursor de Jesús y mencionan su ministerio público que
comienza después de que Juan lo anuncia. Los otros evangelios lo mencionan como específicamente Juan el Bautista y muestran que él bautizaba a gente y que él bautizó a Jesús. Juan, el autor aquí, no lo menciona como Juan el Bautista, simplemente como Juan, porque todos saben de quién está hablando, pero Juan no menciona su bautismo y tampoco muestra los bautismos. Él sí menciona que Juan bautiza, pero para Juan su énfasis en el bautismo no es de que él era un bautizador, pero que él era un testigo de Cristo. Un testigo, como tú sabes, es valioso cuando se trata de presentar un caso y probar algo a alguien. Cuando una estación quiere reportar de algún evento, van al lugar y testifican, o en una corte vas a llamar a los testigos oculares para que testifiquen del caso. Así que aquí el autor Juan sabía una parte importante de defender su caso para la identidad de Jesucristo es tener testigos. Y en el Evangelio de Juan, él presenta muchos testigos. Hay 8 testigos, los voy a mencionar brevemente, pero hay 8 testigos que están testificando a la verdad de quién es Jesucristo. Primero está el testimonio del Padre. Jesús dijo en Juan 8:18, el Padre que me envió da testimonio de mí. Está el testimonio del Hijo mismo en Juan 8:14. Jesús dice, aunque mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Está el testimonio del Espíritu Santo. Él prometió enviar el Espíritu Santo en Juan 15 y dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, que es el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí. El 4, el testimonio de las obras de Jesús, dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y también otro quinto testigo es las Escrituras. El Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Él dice esto en Juan 5:39, escudriña las Escrituras porque piensas que en ellas tienes vida eterna. Estas son las que dan testimonio de mí. Otro testimonio, el sexto, son los discípulos. Él les dijo, y vosotros también daréis testimonio porque estás conmigo. 7, el testimonio de hombres, mujeres comunes. Y estas son personas que miraron a Jesús, como la mujer samaritana, que la miró en el pozo y dijo, vengan y miren un hombre me ha dicho todas las cosas que ha hecho. O el hombre famoso que nació ciego y que cuando lo trataron de silenciar, él dijo, una cosa sé, que aunque era ciego, ahora veo. Pero el octavo testimonio que vamos a enfocarnos el día de hoy es Juan el Bautista. Él ministró en este mundo tenebroso como una lámpara ardiente y resplandeciente. Y él fue el primer hombre que tuvo el privilegio de testificar acerca de Cristo, la luz. Así que esta mañana nos vamos a enfocar en Juan el Bautista y podemos decir el testimonio de Cristo. Y él pudo haber sido el primer hombre que testificó, pero no fue el último, porque todos nosotros que confiamos en Cristo somos llamados a ser testigos para Cristo en este oscuro mundo. Y en el pasaje de esta mañana quiero que miramos 4 fundamentos básicos de los testigos de Dios, y eso quiere decir que los testigos de Dios son enviados por Dios. Número 2, los testigos de Dios testifican acerca del Cristo verdadero. Tercero, los testigos de Dios son canales para otros que crean en Cristo. Y número 4, los testigos de Dios quitan el enfoque de sí mismo y lo mantienen en Cristo. Así que 4 fundamentos de los testigos de Dios. Número 1. Los testigos de Dios son enviados por Dios. Verso 6. El autor escribe, vino al mundo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es un versículo sencillo y pedestre. Él es un hombre, él es enviado y su nombre es Juan. Pero la intención aquí es de contrastar los dos temas. Este hombre con el verbo previo, que era Dios habiendo descrito. El autor quiere separar a los dos. Recuerda que el verso 1 al 8 viene después del 1 al 5 y considera esto.
el verso 1 explica que Cristo existía desde toda la eternidad, pero verso 6 dice que Juan vino, o podemos decir, llegó a ser un hombre. Eso quiere decir que Jesús fue de toda la eternidad, pero Juan tuvo un comienzo. Juan 1.1 dice que Cristo es el verbo, el verso 6 dice que hay un hombre, hay una distinción aquí. Dice que el Cristo en el 1.1 es él mismo el Dios, y el verso 6 dice que él es un hombre enviado de Dios. Verso 3 afirma que Cristo es el creador de todas las cosas, y verso 6 muestra que había un hombre, que es una criatura. Verso 4 nos dice que Cristo es la verdadera luz. Verso 7 mostrará que Juan vino a testificar concerniente la luz. Y miramos que Cristo es el objeto de nuestra confianza, y Juan es simplemente el agente que su testimonio, los hombres llegarían a confiar en la verdadera luz, Jesucristo. Así que está este hombre enviado por Dios y su nombre es Juan, y Lucas nos dice de su nacimiento o de antes cuando él nació, pero Lucas dice que él fue nacido a padres piadosos, y él explica a ellos que van a tener hijos y él va a nacer milagrosamente, y él va a ser grande delante del Señor, y el ángel dijo que va a ser lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Así que Zacarías va a tener un hijo que va a ser mandado por un propósito especial. Recuerda que Zacarías no creyó, y así que él fue enmudecido, pero después de que el niño nació, Zacarías profetizó acerca de él en Lucas 1, y escucha esto en el verso 76, hablando de su hijo Juan que acababa de nacer: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Así que Zacarías está derramando con doctrina verdadera que este niño, su niño, va a ser un niño especial, un profeta del Altísimo. Y Juan claramente fue el primer profeta que apareció por más de 400 años, el último profeta que cerró el Antiguo Testamento, y después tenemos a Juan como el primer profeta, y su rol era desplegar la alfombra roja y anunciar la venida del rey, soplar la trompeta y anunciar la venida del rey de Israel. Nuestro texto dice que vino un hombre enviado por Dios, y dice que su nombre era Juan. Su nombre era Juan. Juan era un nombre común en Israel, pero significaba Yahweh es misericordioso. Ahora, quiero que pensamos a esto mientras reunimos estas dos porciones. El punto es que los testigos de Dios son enviados por Dios, donde de un lado suena obvio, pero pensemos más a ver cerca de lo obvio de este hecho. Los testigos de Dios son mandados por Dios. Así que, si los testigos de Dios son mandados por Él y deben de dar testimonio de Cristo, y si Cristo trae salvación al mundo, entonces la salvación y mostrarles esto de Dios es la idea de Dios. Él no vino al mundo y dijo: hey, tengo este secreto y solamente algunos de nosotros conocen esto. No, es que Jesucristo te va a salvar. Nosotros no podemos pensar acerca de Dios y tener sus testigos, y no podemos pensar de Dios no tener sus testigos, porque eso sería como algo escondido, como en los lugares que puedes tú ordenar en un restaurante. Pero si tú conoces, y si tú verdaderamente conoces el menú secreto, podías ordenar esto no es lo que está haciendo Dios. Así que ves lo obvio, pero la profundidad de esto. Los testigos de Dios son mandados por Dios. Él no está escondiendo nada. Él está mandando a Juan el Bautista para que venga y declare que su gracia está entrando en este mundo a través de Jesucristo. Gracia es la idea de Dios.
la gracia está en la agenda de Dios. Si no hubiera testigos que fueran mandados, no hubiera conocimiento de la gracia que viene de parte de Dios a través del Salvador Jesucristo. ¿Y qué propio sería esto? Que la gracia de Dios fuera anunciada al hombre por medio de un hombre que significa Yahweh es misericordioso. Ahora tú y yo no podremos, a lo mejor no fuimos comisionados para anunciar el Mesías que viene al mundo. Sin embargo, Dios ha comisionado a todos sus hijos para que vayan y testifiquen. Eso es lo que dijo Jesús en Mateo 28. Y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Esto no es un secreto, no es para que lo escondamos, no escondemos una luz debajo de una... Este es el título de los cristianos, que somos testigos. Esto fue lo que dijo antes de ascender. Ustedes serán mis testigos. Por eso es que decimos, es que los testigos de Dios son enviados por Dios y es un ministerio de su misericordia a los pecadores perdidos. Esto es fundamental que entendamos esto, que es la idea de Dios. Y tú y yo podemos ser parte de esto. Un testigo como el de Juan el Bautista. Segundo, hay otro fundamento de los testigos de Dios y es que los testigos de Dios testifican acerca de la verdad de Cristo. Los testigos de Dios, en vez a contrastarlos, ellos testifican del verdadero Cristo. Si tú te fijas al verso 7, Juan vino como testigo para dar testimonio de la luz. Cuando miramos este lenguaje de atestiguar o testigo, yo creo que te trae a ti la imagen de una corte. Él es descrito como un testigo. Un testigo es aquel que habla en beneficio de otro y hablan de las cosas de las que tienen conocimiento directo, como y da testimonio. Y aquí las palabras griegas dice que vino como un testigo a atestiguar, o como un testigo podemos decir, pero hablando esta palabra de testigo nos ayuda porque enfatiza esta idea legal de que la verdad de alguien que da testimonio de algo establece la verdad de algo. Pero un comentarista, Leon Morris, explicó que un testimonio hace más que establecer la verdad. Hacen eso, pero escucha esto, dice, un testigo se compromete a esta verdad, no solamente da testimonio. Dijo, si me pongo de pie en la estrada de los testigos y testifico de tal y tal es la verdad del asunto, ya no soy neutral, me he comprometido. Hay quienes, como Juan el Bautista, se han comprometido con su testimonio acerca de Cristo. Otro hombre, J.H. Altman, dice, a menos que puedas comprometerte, a menos que apuestes todo en la verdad de lo que dices, no puedes ser un testigo. Juan estaba comprometido, Juan era un testigo. El énfasis aquí es no es necesariamente en su ministerio de bautismo, pero en su testimonio de que Cristo, y quiero que te des cuenta en este capítulo lo que miramos que Juan dice acerca de Jesús. Mira el verso 29. Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. El verso 29, al día siguiente vio a Jesús y venía y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un testimonio. Él está testificando. En el verso 30 habla de la superioridad y la preexistencia de Jesús cuando él dice, este es aquel por quien dije, después de mí viene un hombre que tiene un rango más alto que yo porque existía antes de mí. Es lo que Juan está testificando. En el verso 32 testifica que el Espíritu de Dios está con Jesús. Él dice en el 32, he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y se ha posado sobre él. En el 34 testifica que este es el Hijo de Dios y en el verso 35 repite su primer mensaje.
cuando él estaba con 12 discípulos y miraron a Jesús mientras caminaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vino un hombre enviado por Dios y vino como un testigo, testiguando sobre la luz. Él es aquí esta lámpara brillando, no apuntando a sí mismo, pero apuntando hacia otro, apuntando hacia Jesús y proclamando que el remedio de nuestros pecados, el sacrificio que debe de ser por nuestros pecados, está en el Jesucristo, quien es el perfecto sacrificio, quien es el Cordero de Dios. Te quiero que te das cuenta de un par de cosas de testificar y entendiendo lo que es ser un testigo. Y lo primero que yo diría por aplicación es esto, que tú debes de entender que estás hablando. Y voy a hablar estos fundamentos y básicos y decir esto es muy básico, pero vamos a ser claros en esto. Debes de asegurarte de que estás hablando. Muchos de nosotros deberíamos entender la importancia de hablar como Cristo, pero vivir como Cristo. El problema es que pensamos que simplemente vivimos como Cristo y actuamos como un cristiano, entonces podemos evitar hablar acerca de Cristo. Pero necesitamos vivir una vida, pero también necesitamos proclamar el nombre de Jesucristo. Para ser un testigo y testificar es hacer un testimonio verbal, así como uno hecho en una corte de justicia. Por eso necesitamos hablar a otros acerca de Cristo, pero también necesitamos asegurarnos de que estamos diciendo la verdad. El punto aquí que dije es que el testigo de Jesús o de Dios testifica acerca de Cristo. Necesitamos estar claros acerca de Cristo, como Él es conocido a nosotros, dicho esto en las Escrituras. Necesitamos conocer a Cristo y luego decirle a otros, hablando de quién y el cómo del Señor Jesucristo. Primero debemos decir quién es Jesucristo, que Él es el Cristo, quiere decir el Mesías, el prometido, el que cumple las promesas de Dios, y Él también es el Hijo de Dios y que es Dios en la carne. Él es el quién. Número 2, lo que. Necesitamos entender lo que Jesús dijo acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre y nuestro problema desesperado. Tercero, necesitamos entender por qué su muerte y su resurrección son la única solución al problema del pecado del hombre. Y cuarto es el cómo. Necesitamos entender o explicar cómo uno llega a tener una relación correcta con Jesús personalmente. Así que necesitamos hablar y hablar la verdad. Y nosotros tenemos que estar seguros de que estamos hablando acerca del verdadero Jesús y que estamos hablando de Cristo. ¿Cuántas veces has tenido discusiones con la gente y estás tratando de testificar y te quedas varado en una isla rodeado de océano de problemas periféricos, o hablando de la economía o de las elecciones o de cualquier cosa? Esas son cosas de las cuales podemos hablar y están bien, pero a veces esas son cosas naturales o seculares, pero a veces nos podemos enredar hablando de cosas espirituales, como argumentando de la existencia de Dios o de la veracidad de la Escritura. No estoy diciendo que debemos de no hablar de esas cosas, y eso tiene su punto, pero quiero que entiendas que hay una diferencia entre la apologética y el evangelismo. La apologética es defender la verdad de la fe cristiana. Y en los apologéticas defendes la existencia de Dios, la fiabilidad de la Biblia, pero por otro lado, igual cercano a eso es el evangelismo, y esto tiene un propósito, y es dando el mensaje específico, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Así que el evangelismo es decirle a otros acerca del evangelio. El punto aquí es hablar acerca de Cristo. ¿Lo ves? El punto es, sí, a lo mejor hay una oportunidad de hablar de estas cosas periféricas, pero
¿Cómo no dices, no sé de tu pregunta y a lo mejor podemos hablar de eso otra vez, pero te puedo hablar acerca de Jesús y lo que tú tienes que saber antes de que te mueras y estés en su presencia, tu Rey? ¿Podemos ir allí primero? Tú eres un testigo, querido amigo, si tú estás en Cristo, y hay veces que puedes hablar acerca de otras cosas, pero primero que nada debemos ser testigos de la verdadera luz, enfocarnos en Jesús. Él tiene que ser nuestro pan de cada día para testificar acerca de la luz. Tú y yo somos llamados a testificar acerca de la luz. Ten por seguro que en tus encuentros evangelísticos hables acerca de Jesús, no de solo otras cosas, sino habla de Jesús, su muerte, su resurrección, su juicio y su misericordia. De eso necesitamos hablar. Creo que eso es fundamental. Es bueno ser recordado. Hay un tercer fundamento de los testigos de Dios, y es esto: los testigos de Dios son canales para que otros crean en Cristo. El verso 7 otra vez dice, vino como testigo para que todos creyeran por él. Juan el Bautista les llama para que se arrepientan y para que crean en aquel que es proclamado. Él dice, después de mí viene uno que es más poderoso que yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo te bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu. Y la gente respondió, y sí se bautizaron, y dice, toda la tierra de Judea salía a él, y todos los pueblos de Jerusalén, y estaban siendo bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba predicando por fe. Jesús incluso reprendió a los fariseos por él, diciendo, Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creíste, pero los publicanos y las prostitutas le creyeron. Así que otra vez Jesús está haciendo el punto. Juan está predicando para ser creído y debemos creer. La palabra creer, quiero que te des cuenta mientras vamos del Evangelio de Juan y mientras tú lees Juan a ti mismo. La palabra creer es clave, se encuentra 98 veces en este Evangelio. La meta de Dios es que los hombres puedan creer en Él. Creer en Dios es confiar en Él. Un hombre dijo que el mensaje de Juan nunca usa la palabra de creer como un verbo. ¿Y cuál es el significado de eso? Cuando hablamos de creer como un sustantivo, pero cuando lo hace en verbo es una acción. Quiere decir que creencia en Cristo o creer en Cristo es continuamente activo, es una relación continua. Nunca se detiene, es continuar creyendo y creciendo. Juan dice aquí en el texto, él dice, para que todos crean a través de él. Fue a través de la palabra que todas las cosas fueron creadas, fue a través de la palabra que todos puedan creer, y él está mencionando que todos, que nadie se quede atrás, que todos puedan creer a través de él. Todo hombre, mujer y niño, todos pudieran creer a través de él. Eso quiere decir todos ucranios, todo ruso, todo judío y palestino, que todos puedan creer a través de él, porque el Señor Jesucristo es Rey sobre todos y todos deben someterse a él. No solamente él es el creador, pero él es el único redentor. Así que Juan fue enviado como un testigo para que todos puedan creer. Y date cuenta aquí, dice a través de él. A través de él. Jesús dijo como Jesús lo describió una lámpara que arde y lo alumbra, pero Juan no es la luz, él fue el agente de esta luz. Jesús es la esencia de la luz, Juan era una lámpara portátil que sostenía la luz para que todos lo miraran. Así que considera esto. Juan el Bautista, su meta era que creyeras. El autor, su meta es creer. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo de testigo?
¿Simplemente quieres derrotar a otra persona? ¿O simplemente quieres ganar la discusión? ¿O simplemente quieres caminar a través de las fórmulas de tus testimonios sin considerar la persona enfrente de allí? ¿O quieres simplemente ganar el argumento y no la persona para el Señor? Debemos recordar que somos mandados como testigos y como testigos somos canales, lámparas podemos decir. La gente cree en Cristo a través del testimonio de los testigos. Romanos dice, ¿cómo podrán creer sin un predicador? Nosotros somos testigos y damos testimonio en el poder del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación, dice Romanos. Pero nosotros tenemos la verdad, apuntamos a Cristo, declaramos el Evangelio. Vemos un ejemplo de testificación de Pablo en Hechos 26. Pablo está en un tribunal ante el rey Agripa y otro que se llama Festo, y está hablando de su conversión en el camino a Maús, todo lo que Cristo ha dicho, y él está hablando. Y Festo le dice a Pablo que está loco, pero Agripa en el 26 le dijo, Agripa respondió a Pablo, dentro de poco me persuadirás a que me haga cristiano. Pablo lo estaba persuadiendo y luego Pablo le dijo, quisiera Dios que dentro de poco, mucho tiempo, no solo vosotros, sino también todos los que me oyen este día lleguen a ser como yo, no a ser por estas cadenas. Pablo está diciendo, yo estoy siguiendo a Cristo, estoy en Cristo, estoy sosteniendo la luz y quiero que tú creas, así que estoy trabajando para convencerlos. Pablo dice en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Les decimos a las personas acerca de Cristo, así como un embajador toma un mensaje de un lado al otro, al lado donde hay un conflicto. Pablo dice, nosotros somos embajadores por Cristo, hay conflicto, la gente tiene conflicto con Dios cuando están fuera de Cristo, así que nosotros somos embajadores. Y luego dice, 2 Corintios 5:20, como si Dios rogara por medio de nosotros. La súplica sale de Dios a través de nosotros, porque ese es el propósito de Dios, para usar a su pueblo como sus testigos. Y Pablo dice, te suplicamos en nombre de Cristo que te reconcilies con Dios. ¿Alguna vez le has suplicado a alguien que venga a Cristo? Pablo dice, nosotros te suplicamos que vengas. Soy un embajador diciéndote cómo tú puedes hacer paz con el verdadero Dios. Te suplico. Querido amigo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo en el evangelismo? ¿Estás buscando suplicar y traer incrédulos a Cristo? No se trataba de Juan que él salvara, ni Pablo que ellos salvaran, y no es de ti que tú puedas salvar, pero sí nosotros debemos esforzarnos para ser fieles de declarar la verdad. Como decimos en nuestras generaciones de gracias, comunicamos los hechos y hacemos un llamado a la fe. Pero es Dios quien va a hacer esto. Dios va a crear esto. El propósito de la meta de testificación de Juan era para que todos creyeran por él. Que ese sea también nuestro objetivo. Hay un cuarto fundamento de los testigos de Dios, y esto es que los testigos de Dios quitan el enfoque de sí mismos y lo mantienen en Cristo. Mira el verso 8. Y dice, él no era la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz. La frase de testificar acerca de la luz, que lo encontramos en el verso 7, con las palabras previas, él vino a testificar de la luz. Y luego en el verso 8 dice, él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Aquí hay una cosa que miramos lo que Juan dice, él se repite. Y él también dice algunas cosas negativas y luego positivas para hacer su punto. Pero creo que aquí el punto que necesitamos entender y el principio que debemos sacar es que los testigos de Dios quitan el enfoque de ellos y lo ponen en Cristo. Juan vino como un testigo acerca de la luz. Él no era la luz, él no era el enfoque, él no era la meta. Él vino a testificar acerca de la luz.
Es interesante que cuando miramos al Evangelio de Juan, mira el verso 19, vas a mirar que Juan siempre está contestando la pregunta, ¿quién eres tú? Y le están haciendo la pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y dice, no, él confesó que no era el Cristo, así que le preguntan, ¿eres Elías o el profeta? Y él dice, no, en el verso 23 dice, yo soy una voz como el que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. La gente siempre le va a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Y les preguntan si él es el Cristo y él dice, no, no, no. Entonces, ¿quién dice que él es? Yo soy una voz. Soy una voz. Ni siquiera ves voz a las voces, tú escuchas a las voces. ¿Eres tú el Cristo? No. Solo soy una simple voz. Se especula sobre los autores como por qué Juan pudo haber sido esto, si haber sido por énfasis. Y hay especulación que Juan necesita enfatizar esto porque él escribió su evangelio de la ciudad de Éfeso. Y en Éfeso había un culto siguiendo a Juan. Juan el Bautista era un hombre tan extraño y hizo cosas extrañas y tenía una fortaleza en decir su mensaje y tenía una grandes personas que lo seguían y él se pudo haber enfocado en él mismo, pero no hizo eso. Sin embargo, hay especulación si hubo un tipo de culto que seguía a Jesús y enfocarse en Juan en vez del Mesías. En Hechos 19, Pablo encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y le dijeron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Verso 3, y él le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que en el Hechos 19, Pablo encuentra a estos hombres que eran seguidores de Juan el Bautista y solamente sabían del bautismo de Juan el Bautista. Y no los quiero acusar de algo que no deberíamos, pero luego Pablo dijo en el verso 4, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Así que se sugiere que por qué dijo esto Juan dos veces, a lo mejor el enfoque era que había un culto que seguía a Juan el Bautista, así que el énfasis es de que él no era la luz, que él testificó acerca de la luz. Eso es lo que él dice una y otra vez. Juan no hubiera querido que gente lo siguiera a él, eso hubiera sido en contra de su propio propósito. En nuestro día, tú has visto pastores quienes se enfocan en sí mismos, es su ministerio y su trabajo y lo que ellos han hecho y su gloria. El apóstol Pablo dijo en el 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Jesús, como Señor. Allí está el enfoque, luego dice, y a nosotros mismos como siervos vuestros por amor de Cristo. Él dice, yo no estoy predicándome a mí, estoy predicando al Señor Jesucristo, y yo que soy su esclavo, por el amor de Cristo. De eso se trata, y es lo que nosotros debemos hacer. Un verdadero testigo de Cristo no se enfoca en sí mismo, pero él trabaja para mantener el enfoque en Jesús. Pastor Montgomery Boyce dice, cada vez de que un laico cristiano, ministro, escritor, maestro, lo que sea, llega a pensar que hay algo más importante en él o ella siempre dejará de ser efectivo como testigo de Cristo. El testimonio se detendrá. Desgraciadamente esto ha sido cierto por muchos cristianos y para muchos movimientos cristianos importantes. El mensaje de Juan fue consistente. Hay uno más grande que yo que viene. Yo no soy él, ni siquiera le puedo desatar sus correas. No soy nada ante él. Él dijo eso, pero él también lo comprobó en Juan capítulo 3. Había una discusión entre sus discípulos acerca de los creyentes y sus discípulos vinieron a él y le están preguntando acerca de esto. Dice, todos vienen a él. Y dicen, verso 27 en el capítulo 3, dice, Juan respondió y dijo, el hombre no puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino he sido enviado delante de él otra vez. Lo está clarificando en el verso 30, esto
estas palabras memorables, es necesario que Él crezca, pero que yo debo ¿qué? Menguar. Creo que en Historia Redentiva su mensaje ha sido puesto a un, él ha sido puesto a un lado, pero su mensaje ha ido adelantado. Él y nosotros como él debemos de decir, Jesús debe incrementar, pero yo debo de menguar. Juan dijo, yo soy una voz, solamente una voz, que declara que el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Cuando considera cómo se miraba, dónde vivía, Juan el Bautista era un hombre raro, pero era un grande hombre, y no enfatiza su bautismo ni las descripciones, porque Juan quiere enfatizar que Juan el Bautista es el testigo. Te menciono que al comienzo había varios testigos. A lo mejor uno que resaltó es que hay un testigo dando testimonio de un hombre ordinario, porque tú y yo así somos. El deseo de Dios es que nosotros seamos testigos. Juan no era la luz, él era una lámpara. Y igual para nosotros, no somos la luz, somos una lámpara. Y si verdaderamente estamos en Cristo, entonces somos enviados por Dios a un hombre que perece. Y debemos de testificar el verdadero Cristo entre las mentiras que hay. Y no debemos enfocarnos en nosotros, pero debemos de proclamar a Cristo para que otros crean en Él y nosotros tengamos el privilegio de ser canales de la gracia de Dios. Al igual que Juan el Bautista, no somos la luz, solo una lámpara, pero lo que debemos hacer es testificar y hablar acerca de Cristo. Y como Pedro dijo, testifica acerca de Él que nos llamó de las tinieblas y hacia su luz maravillosa. Oren conmigo. Oh Padre, tú has sido lleno de gracia para mandando testigos, dándonos tu palabra, en revelarte a ti mismo, mandando a Juan el Bautista y mandando por último al Señor Jesucristo, que nosotros seamos fieles para hablar a los que se nos presentan. Oro que seamos fieles para creer en tu escritura y nosotros mismos seamos testigos también y que podamos decir como Pedro en el libro de los Hechos, no podemos hablar acerca de lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Te alabamos por el privilegio de la salvación y también el privilegio de ser testigos en este mundo de tinieblas. Ayúdanos a ser fieles a través de Cristo. Amén.